Segunda de Corintios 11, 7 al 15 y agregamos también el 20. Y dice así: ¿pequé yo humillándome a mí mismo para que vosotros fuereis enaltecidos por cuanto os he predicado el Evangelio de Dios de balde? ¿He despojado a otras iglesias recibiendo salario para serviros a vosotros? Y cuando estaba entre vosotros y tuve necesidad, a ninguno fue carga, pues lo que me faltaba lo supieron los hermanos que vinieron de Macedonia. Y en todo me guardé y me guardaré de seros gravoso, por la verdad de Cristo que está en mí, que no se me impedirá esta mi gloria en las regiones de Acaya. ¿Por qué? ¿Por qué no os amo? Dios lo sabe, mas lo que hago lo haré aún para quitar la ocasión a aquellos que la desean, a fin de que en aquello en que se glorían sean hallados semejantes a nosotros. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como miembro de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Y ahora el capítulo 20. Pues toleráis si alguno os esclaviza, si alguno os devora, si alguno toma lo vuestro, si alguno se enaltece, si alguno os da de bofetadas. Amén. Este pasaje presenta en duros términos el contraste entre Pablo, que proclama amorosa y humildemente la verdad, y los falsos maestros que abusaban con engaño de los corintios. El asunto específico en mención era el dinero, siempre una motivación principal de los falsos maestros. Los falsos apóstoles en su avaricia tomaban el dinero de los corintios, Pablo no. Cuando se acercaba a la tarea desagradable de comparar entre los falsos apóstoles y él, enumeró 3 señales de un verdadero apóstol: humildad, verdad y amor, y las 3 correspondientes de un falso apóstol: orgullo, engaño y abuso. El mismo criterio puede utilizarse hoy en día para diferenciar los verdaderos hombres de Dios de los falsos maestros. Cuando con renuncia tuvo que hablar de sí, Pablo describió en 3 partes lo que es un hombre auténtico de Dios. Pablo comenzó su comparación con una pregunta llena de sarcasmo e ironía. ¿De verdad creían los corintios que había pecado Pablo humillándose a sí mismo por cuanto les había predicado el Evangelio de Dios de balde? El apóstol implicaba con la pregunta que ellos estaban llamando pecado a su humildad. Los falsos apóstoles dieron un giro perverso a la actitud humilde de Pablo de no aceptar el dinero de los corintios. La cultura griega consideraba que un orador habilidoso era un profesional, alguien que vivía de los honorarios que cobraba. Al ministrar gratuitamente, decían ellos, el apóstol se contaba entre los aficionados que carecían de credenciales y por tanto no estaban calificados para los corintios lo oyeran. Aunque tenía todo el derecho de segar lo material de parte de los corintios, escogió privarse de tal privilegio. Puesto que allí todo era nuevo y había otros maestros viejos que exigían dinero, él quiso asegurarse de no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. La práctica de Pablo era que las iglesias nuevas que fundaba no lo sostuvieran por 2 razones importantes. Primero, quería distanciarse de los engañadores, los que estaban en el ministerio por dinero. Segundo, trabajaba para dar ejemplo a los creyentes nuevos. Pablo podía afirmar con justicia que la verdad de Cristo estaba en él. No solo proclamaba la verdad, sino que vivía absolutamente en integridad. De otra forma, sería hipocresía, algo que Pablo aborrecía. Pablo era un hombre de integridad impecable, completamente fiel a sus convicciones, que tenía su base en la revelación divina. Hubo otra acusación insidiosa de los falsos apóstoles por la negación de Pablo a aceptar dinero de los corintios.
Decían ellos que no haberlo hecho mostraba que, en realidad, Pablo no amaba a los corintios y no quería nada que lo ataran a ellos. Pablo apeló al juez supremo debido a que los corintios dudaban de él y declaró enfáticamente: Dios lo sabe. El hecho de que Dios conozca el corazón de los creyentes es su último refugio y consuelo cuando los acusaban falsamente. Y Pablo podía apelar a Dios con conciencia limpia, porque ministraba en su presencia. Del mismo modo en que la humildad, la verdad y el amor de Pablo retrataban a un verdadero hombre de Dios, así también el orgullo, el engaño y el abuso son características de los falsos apóstoles. El orgullo de los falsos apóstoles se manifestaba más claramente en su avaricia. Aunque querían desesperadamente parecer iguales a Pablo, la negación de Pablo a recibir dinero de los corintios era un problema grande para ellos. Estaba en un dilema porque ellos sí habían tomado dinero de los corintios. Si seguían haciéndolo, quedarían en una posición incómoda y vergonzosa en comparación con Pablo. Por otro lado, rehusar a un pago era impensable porque hacían las cosas por dinero. Pablo denunció a los falsos apóstoles con lenguaje fuerte y contundente porque la verdad estaba en juego. A diferencia de muchos hoy en día, Pablo no estaba dispuesto a sacrificar la verdad por la unidad. A través de toda esta epístola había aludido a los falsos apóstoles refiriéndose a ellos como los muchos que medran falsificando la palabra de Dios, como algunos que consideraban que Pablo andaba según la carne, como algunos que se alababan a sí mismo, como quienes predican a otros Jesús y otro evangelio, y sarcásticamente como grandes apóstoles. Pero ahora había llegado el momento de ponerlos en evidencia directa y claramente. La medida del amor de una persona por la verdad es la forma en la que reacciona cuando se le confronta con ella. Quienes más alto proclaman las virtudes de la tolerancia suelen ser los que más pierden cuando se les confronta por la verdad. Y cuando el peso de la verdad cae sobre ellos, frecuentemente toman represalias con furia. Pero cuando están en juego el honor de Dios y de Cristo y de la verdad del Evangelio y las Escrituras, Pablo no se presentaba a ambigüedades. Pablo, demostrando lo que muchos con convicciones superficiales verían como sorprendente falta de tolerancia, expuso a los maestros engañadores como siervos de Satanás, disfrazándose de verdaderos hombres de Dios. El sistema falso de obras de justicia propagado por los maestros mentirosos había despojado a los corintios de su libertad en Cristo. Los corintios no hicieron nada mientras los falsos maestros tomaban lo que era de ellos y se enaltecían en su orgullo y arrogancia. En definitiva, el maltrato que daba a los corintios parecían bofetadas que era, y siguen siendo, un símbolo de una falta de respeto extrema. Hay tres principios valiosos que pueden extraerse del contraste de Pablo con los falsos apóstoles. Primero, los creyentes no deben dejarse enredar por la labia fluida y astuta aparentemente espiritual. Tal discurso puede enmascarar mentiras y engaños satánicos. Muchos falsos maestros utilizan términos bíblicos, pero les confiere un significado radicalmente diferente. Segundo, los creyentes deben ir más allá de las palabras de un maestro y examinar la vida de tal maestro. La religión es un gran negocio para los falsos maestros, pero quienes están dedicados a acumular riquezas y poder no son verdaderos siervos de Jesucristo. Finalmente, los creyentes deben evitar la tentación de hacer de la tolerancia una virtud. La tolerancia es la virtud suprema solamente para quienes carecen de convicciones fuertes. Discernir los líderes espirituales verdaderos entre los falsos es vital para la salud de la Iglesia. No ejercer el discernimiento es abrir de par en par las puertas del redil y permitir que los lobos salvajes de Satanás asuelen el rebaño de Dios. Vamos a colocar esto ahí y también
los comentarios. Bueno, seguimos con nuestros amigos los lobos, que no son amigos, son verdaderos enemigos, porque según Pablo aquí, hijos de Satanás, ¿verdad? Disfrazados, lobos disfrazados de ovejas. Carolina, bendiciones. Y la verdad es que esto no es muy perceptible, porque fijaros que hay una falsa moneda que se ha metido en las iglesias. Claro, esta falsa moneda la ha metido el mismo que quiere utilizar esa moneda para hacerse creer, hacer de las suyas. No sé si la habéis oído, yo en mi época lo oí y yo luego lo entendí. Ay, si te trae paz, es de Dios, si te trae temor, es del enemigo. Eso es un error gigantesco. Si tú te guías a través del sentimiento de la paz o el sentimiento del temor, estás perdido. ¿Por qué? Porque Satanás se disfraza como ángel de luz. Es decir, un ángel de luz no te va a traer temor, te va a traer paz. Y este es el peligro que tiene las sensaciones en el mundo. Entonces, bueno, mientras que estés bajo esa influencia de creer que lo que tu corazón te diga, eso es lo que es, estás perdido. Tú tienes que dirigirte a través de la palabra. Claro, yo sé que muchos no son conocedores de la palabra, ni mucho menos, no saben ni por dónde empezar. Llevan muchos años a través de versículo aquí, versículo allí, parrafito aquí, parrafito allí y tal. Y yo sé, porque yo estuve así 22 años, yo sé. Pero hay algo crítico, o sea, si todavía no han muerto, todavía hay esperanza de que tú puedas conocer el verdadero Jesucristo, el verdadero Evangelio, ¿verdad? Y con ello pueda renacer. Mira, cuando uno renace, tiene el Espíritu Santo dentro. La gente dice, tengo el Espíritu Santo, y va haciendo lo que les da la gana. Eso es imposible, no es posible. La gente tiene el Espíritu Santo, pero en abstracto, yo qué sé lo que tienen. Tienen la idea, pero no tienen el Espíritu Santo. Tener el Espíritu Santo en nosotros es tener a Dios, señores. Y tener a Dios no es que, ¿qué hago con este? Dios nos dirige. Entonces, digo, pues, se ha mal interpretado y Satanás ha utilizado a sus siervos, a estos falsos maestros disfrazados de apóstoles, para traer una doctrina que no tiene nada que ver con la palabra. Nada que ver con la palabra. Ahora, los distingues cuando ya realmente te das cuenta. Uno no puede distinguir al verdadero del falso, yendo a conocer al falso. A ver, ¿cómo son los falsos? Uno reconoce al falso cuando reconoce al verdadero. Cuando tú reconoces el verdadero siervo de Dios, cuando tú sabes quién es el verdadero siervo de Dios, entonces cuando ves a uno falso ya te das cuenta. Yo te voy a decir algunas cosas, no están muy ordenadas, porque te las estoy diciendo así de paso. Yo no soy un gran elocuente y, ¿verdad?, como los griegos o como algunos de estos maestros que son increíbles predicando, que te colocan 5 puntos te voy a decir para llegar al cielo, para que tu vida sea punto 9, y te ponen ahí los 5 puntos súper elaboraditos, que te quedas tú loco apuntando los puntos y luego estás intentando hacer esos puntos que ni ellos lo pueden hacer, porque si lo hubieran hecho no estarían ahí, ¿verdad? Entonces, algunas cosas que te voy a decir bajo el prisma de lo que yo he vivido y ahora percibo. Por ejemplo, el punto número 1 que habla aquí dice cómo distinguir, ¿no? Dice, los creyentes no deben dejarse enredar por la labia fluida y astuta y aparente espiritualidad. Y mira, vas a ver que este tipo de maestros, o este tipo, no vamos a hablar del creyente que está siendo atraído, engañado, el ciego que está siguiendo un ciego. No vamos a hablar de este. Yo me voy a levantar un poquito más, porque aquí Pablo está pegándole fuerte a estos lobos, ¿verdad? Que lo único que quieren hacer es tener su rebaño, ¿verdad?, que normalmente son de otros, y
que el rebaño le mantenga, ¿verdad? Y tener sus Apple, todo eso que tienen, y sus casas, sus coches, ¿verdad? ¿No? Entonces, y yo digo, bueno, todo el mundo tiene derecho, sí, todo el mundo tiene derecho, pero si lo haces honradamente, no de forma fraudulenta. Y esta gente lo hace de forma fraudulenta. Bueno, primero, mira, esto es así. Yo cuando veo a un pastor diciendo, ¡ay! El otro día estuvimos reunidos en una reunión. ¡Ay, hermanos! El Espíritu Santo se movía y había una sensación de... Yo digo, pues ¿cómo se movía? ¿Qué sensación había, no? ¡Ay! ¿Cómo se sentía el Espíritu Santo? ¿Y cómo se siente? ¿Qué sucede? Que todo eso que está él diciendo, ninguno de la congregación lo siente. Porque ¿cómo se siente el Espíritu Santo para ponerse de esa forma espiritual? Estaba en una reunión y estaba en una coinonía entre pastores y el Espíritu Santo se movía. Y yo cuando escucho eso digo, wow, uy, qué espiritual, ¿no? ¿Cómo perciben al Espíritu Santo y por qué yo no lo percibo como él? O dudo, ahora ya dudo, digo, ¿lo estará sintiendo o era simplemente una expresión y aquí la utiliza para que es muy espiritual y estaba Dios en medio y todo lo que te voy a decir viene de Dios porque el Espíritu Santo se movía y... O yo no, yo me sentía mal. Yo digo, uy, ¿por qué yo no puedo ver eso? Hay algunos pastores, invitan a algunos pastores a la iglesia. No el pastor que dirige la iglesia, sino uno nuevo. Alguien que viene de invitado y está ahí la alabanza, ¿verdad? Empiezan y tal, y le ves ahí al pastor que va a predicar, y cuando sale dice, ¡uy, hermanos, cómo me he gozado de la alabanza! Se veía que el Espíritu Santo se movía por ahí. Digo, uy, ¿cómo se ve el Espíritu Santo moviéndose? Por sentimientos, por gozo, por lloros, por yo qué sé, yo... Bueno, se mueve, el Espíritu Santo se mueve, sí, claro. Si está dentro de ti, se mueve, pero te va a pegar un buen cacharrazo si estuviera dentro de ti, porque es que es esa espiritualidad. ¿Qué es esa espiritualidad? Yo sé que las iglesias, más con el sistema que tienen actualmente, ¿verdad? No me meto con el sistema son asociaciones. Las iglesias son asociaciones que en un momento dado elaboran un plan para poder tener, ¿verdad? Un local, unos instrumentos, ¿verdad? Yo sé que todo esto es... Pero son asociaciones. Tú no puedes decir que eso es iglesia y que la palabra de Dios te está diciendo que tienes que ofrendar para mantener eso y para mantener al pastor y a los ministros y para mantener todos los gastos que hay. No, no, que sean claros. Mira, estamos creando un grupo de personas afines a Cristo, ¿verdad? Y vamos a, entre todos, vamos a llevar esto de alguna... Pero no vayas usando porque, ¿verdad? Yo en la iglesia en la que yo estaba, no digo que estoy ahora, podíamos deber la luz, el agua, el alquiler, pero el sueldo del pastor no. Eso era sagrado. O sea, lo primero era el sueldo del pastor y si luego no había para alquiler, el agua, lo que sea. Y a mí a veces eso yo no sé, yo digo, pues si yo a veces tengo que esforzar para pagar todo esto y me quedo sin, porque el pastor supuestamente también ofrendaba y también daba parte de lo que él recibía, ¿no? No estoy hablando, ¿verdad? De que el siervo, como dice Pablo, ¿no? El siervo se maneje, se vaya con, que él sea mantenido, ¿verdad? No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que si mi vida, mi economía, mi estructura depende de una organización y encima, si más da, más tengo, porque bueno, hay iglesias que mantienen un sueldo y punto, pero hay otras iglesias que no, ellas manejan el dinero y los ves. Yo no sé si habéis visto cómo vive el Maldonado, el Luna, el Gas Luna o todos estos. Son verdaderos ricos.
sí dan mucho, según ellos dan mucho y tal, pero entonces, y tampoco me voy a meter con ellos porque no tengo esos quienes ya tienen quien se va a meter con ellos, y si no se arrepienten, ¿no? Todavía tienen tiempo que están en vida. Entonces, lo que me estoy diciendo, estamos refiriendo es cómo distinguir uno real, una persona que realmente está trabajando para el reino porque tiene el Espíritu Santo y es humilde y es muchos, ¿verdad? Y son expertos. ¿Algo ha pasado? Se ha quedado. Son expertos en esto de la falsa humildad. ¿Por qué? Porque se están disfrazando. Tienen la capacidad a través de Satanás. Si Satanás se puede disfrazar de ángel de luz, ¿por qué no va a poder Satanás disfrazar a estas personas de siervos de Dios? No me estoy metiendo con tu pastor. No creas que me meto. No, yo creo que tenemos que ser conscientes de que no es un pastor el que nos dirige. El pastor nos lleva a la palabra, es la palabra la que nos dirige. Y mientras que tú seas dependiente del pastor, estás en un apuro. Porque si el pastor se le van los cables, se le van las tuercas, tú te vas con él. No, tú tienes que usar a tu pastor, a tus ministros, a las personas de tu iglesia para avanzar. El discipulado no es eterno. El discipulado no es... No, el discipulado, hay un tiempo de discipulado. Cristo estuvo 2 años, porque el primer año no estuvo, 2 años con los apóstoles y después ¿qué hizo? Vamos, ahora vosotros. Sí, está el Espíritu Santo con él, pero el Espíritu Santo está con nosotros. No es decir, es que el Espíritu Santo está con el pastor y conmigo no está. No, el mismo Espíritu Santo que está con el pastor está contigo. Y el pastor en realidad es el... Pero eso de que el pastor tenga que mantener y depender de ellos, no. Además, ¿sabe dónde se ve? En la fructificidad, ay, me saldrá la palabra. De tal fructífero es la iglesia. ¿Cuántos miembros son tu iglesia? ¿50? ¿100? ¿150? ¿Cuántas personas se convierten cada domingo? ¿Cuántas personas? Y no digo que se conviertan, que empiezan, porque el convertirse no es, ay, acepto y una frasecita. Eso ya, los que estáis por aquí ya lo conocéis, eso ya ha pasado de moda. No se trata. Eso es simplemente un enganche para que la persona, pero de ahí a que esa persona encuentre la redención hay todo un camino y un montón de peligros que hay que soltar y que por eso hay que cuidar. ¿Qué pasa con las ovejitas? Hasta que dejan de ser ovejas. Ahí es donde yo entiendo a Luis, cuando dice que no somos ovejas. ¡Ey! Dejamos de ser ovejas para ser Cristo, para ser parte de Cristo. Entonces, bueno, sí, estamos en el redil, estamos aprendiendo, el pastor nos está cuidando hasta que llegamos al entendimiento y decimos, ¡wow! Y ahí, a seguir predicando la palabra. Somos de Cristo. Mientras tanto, estamos guardados, protegidos, ¿verdad?, por la persona que nos enseña y nos dirige. Después puedes ser amigo de tu pastor, puedes seguir teniéndolo, puedes seguir... Pero ya, tú ya tienes la palabra que es la misma que tu pastor. Entonces, cuidado con los que van buscando un sueldo, van buscando una asociación y van buscando... Pregúntale a tu pastor, oye, si yo estuviera aquí y no diera ni un diezmo, ¿qué tal? ¿Te pasaría? ¿Te gustaría? Y ya verás cómo te va a llevar a la palabra, a decir, estás mal, estás en pecado. Los falsos maestros, los podemos distinguir claramente porque no han variado de cuando Corintio hasta ahora. Características de estos, pues que sí, creían en Cristo, porque no pueden llegar allí y decir, no, Cristo no, los judaizantes estos, ¿verdad? Los falsos apóstoles que llegaban, que eran judíos, no eran griegos, no eran gentiles.
eran judíos, ¿no? Y llegaban allí con la super hebreo, porque claro, los gentiles, los pobres sabían griego, pero no sabían nada de hebreo, y ellos tenían la escritura, ¿verdad? Una escritura que no les habían permitido tener, porque en la época antes de Cristo los gentiles eran perros, eran, ¿verdad? Y ahora a través de Jesús, ahora puedo, entro, el mismo Dios, este Dios que tenía prohibido, este que era un perro, era esto otro, ahora lo puedo tener. Y entonces ellos tenían, pues como nosotros, cuando entramos en el cristianismo, que nos encontramos con la Biblia, con el Antiguo Testamento, y qué sabemos del Antiguo Testamento. Vamos, la primera vez que leemos números nos volvemos locos, como diciendo, ¿esto qué es? ¿Para qué está este libro aquí? Qué tontería, ¿no? Entonces ellos estaban ahí, entonces llegan estos maestros de la palabra, conocedores, y entonces dicen, no, no, mira, este Pablito que os ha dicho esto, que os ha dirigido por aquí, está muy engañado, está muy equivocado, y el tío lo que va buscando es, bueno, yo qué sé lo que va buscando el pobre, porque ni puede cobrar, porque no tienen idea, no es como nosotros, que nosotros, hombre, nosotros tenemos muchos estudios, tenemos, ¿verdad? Se los daban de súper, eso se les ve, ahí hay un montón de personas que se dan así, ¿verdad? Y bueno, no está mal estudiar, no está mal tener conocimientos, no está mal. Pero si la presentación tuya ya son tus conocimientos, tus títulos, demuéstrame primero tu carácter y luego me muestras todos estos títulos. Pero son vagos, como son hijos de Satanás, son tontos y van entrando así. Y entran directamente con los títulos. Es que yo soy licenciado en no sé qué. Saranju, de verdad, no te permito que sigas comentando esos comentarios. Saranju, esto es un canal respetable y tú tienes que respetarnos. Si no lo respetas, lo que nos estás demostrando es que lo que tú sigues es algo que sigues sin respeto. Gracias. Es que ya Saranju viene a divertirse un poquillo y a dar su conocimiento, pero lo tiene que dar en otro sitio. ¿No? Aquí creemos en Jesucristo. ¿Ves? Entonces, ¿qué hacen? Dirigen a las obras de justicia. Porque eso es lo que hacían los judíos antes. Dicen, no, no, Pablo, ¿qué os enseñó Pablo? ¡Uy, Pablo! Mira. Y entonces ellos cogían el Antiguo Testamento, ¿qué es lo que tenía? Decía, la ley, la circuncisión, el Sabbat, el esto, el lo otro, el diezmo, ¿entiendes? Entonces son las obras de justicia. ¿Tú quieres reconocer hoy en día cuál es un falso? A lo mejor es un falso pobrecillo que ha aprendido, es hijo de lobo y se cree que es oveja, ¿verdad? Pero es un lobo ignorante que está creyendo pero está siendo utilizado por Satanás y no puede cambiarse de nombre. Es lobo, disfrazado de pastor. Entonces, tú quieres distinguir, una de las cosas es que te va a llevar a las obras de justicia. Si te está mandando que para tú salvarte, para tú poder tener una relación con Jesús, para tú poder tener una relación con el Espíritu Santo, te está mandando a hacer y a dejar de hacer, no estoy diciendo que yo te permita hacer o dejar de hacer. Bueno, yo no, Dios, no. Te estoy diciendo que ellos lo que hacen es dirigirte a hacer o dejar de hacer, en vez de dirigirte a aquel que te va a hacer que nazcas de nuevo para que tengas al Espíritu Santo en ti y dejes de hacer lo que no puedes dejar de hacer siendo esclavo. Yo sé que esto es un poco lioso, lo sé. Vamos a ver, vamos a tomarlo de otro punto de vista. Si tú no has nacido de nuevo, tú eres dirigido por tu corazón. Te dirige tu corazón, tu mente, tu entendimiento. Ay, esto está bien, hay que hacer esto. Esto está mal, no hay que hacer esto. Eso lo sabemos desde pequeñitos.
Ahora, entramos, nos convertimos al Evangelio, nos dice que Jesucristo está para ayudarnos, que si hacemos una oración, Él nos va a ayudar, entramos, somos hijos de Dios, nos va a dar el Espíritu Santo, algo que en realidad sí, pero después. No es el mismo momento y tal. Y entonces haces la oración, ahora tal, y de repente te encuentras en una iglesia con una Biblia que has tenido en tu casa llena de polvo, porque todas las casas hay una Biblia, pero nunca se lee porque no se entiende, ¿no? Bueno, o vienes de otro entorno de los católicos que tampoco la leen y tal, y entonces y ahí te encuentras y ¿quién te dirige? Tu corazón y tu pensamiento. Claro, entonces ahora empiezas a leer la Biblia y la Biblia empieza a decir, esto está bien, esto está mal. Ay, tengo que hacer esto, que está bien. No tengo que hacer, es que hacer esto está mal. No solo encuentras eso, sino que encuentras que el beneficio de algo que todavía no lo conoces, pero crees que es de hacer el bien, es la vida eterna, la salvación, el gozo, pero la consecuencia de hacer el mal y sigues andando en una circunstancia como antes, sino que ahora crees en Dios, crees en Jesucristo, pero no tienes ningún alimento. ¿Por qué? Porque todavía sigues siendo esclavo del pecado. Y estos falsos maestros no te sacan de esa esclavitud para llevarte a Cristo, para que Cristo te pueda liberar, sino lo que hacen es cargarte más. No hagas esto, tienes que hacer esto otro. Y a veces lo haces y te sientes muy bien. Y puedes, porque tu corazón y tu mente, pero otras veces hay alguna fuerza exterior que te impide, te da desgana, te encuentras mal, no puedes y te sientes pecador y te sientes condenado y lo que no quieres es estar así y pasas de la iglesia, pasas del pastor, pasas de la palabra, pasas de todo y dices, mira, para estar viviendo ahí que me están mostrando lo que está bien y está mal, para estar que me están señalando como que soy un pecador, prefiero no creer y seguir caminando porque en realidad camino con el mismo corazón y el mismo sentimiento. ¿Qué herramienta? ¿Qué ayuda? ¿Cómo Dios me ayuda? Lo único que puedo orar y puedo pedir y estoy todo el día pidiendo. Y a veces sí suceden cosas y gloria a Dios. Y veo las cosas que suceden a los demás, pero ¿y yo? ¿Y la mí? ¿Por qué no tengo? ¿Y por qué tengo enfermedad? ¿Y por qué todo lo otro? Y empieza a acusar a Dios y ¿ves? Entonces el problema de estar dirigido exactamente en el principio por la carne. No, tú no puedes, dices que, bueno, te puedes dirigir por la carne, te puedes dirigir por el Espíritu. No, mentira. Mentira. Si tú tienes el Espíritu de Dios, tú vas a ser dirigido por el Espíritu de Dios. ¿Cómo que el Espíritu de Dios? Mira, la salvación, ¿quién se glorifica cuando te salvas? ¿Te glorificas tú o se glorifica Él? La salvación es algo que da gloria, que glorifica a Dios. ¡Wow! ¡Ah! Se ha convertido, ¡gloria a Dios! Se ha desconvertido, quitémosle la gloria que le dimos a Dios. Porque ¿de qué ha servido si se ha convertido y se ha desconvertido? Dejemos ya, no entendemos. Mira, yo entiendo que un ciego no puede ver. Un no nacido no puede conocer a Dios. Imposible, no se puede acercar a Él. Solo te puedes acercar a Él si estás totalmente limpio de tu pecado. Y no te puedes limpiar tú. Olvídate. Tú no puedes acercarte. Porque si te pudieras acercar, ¿para qué muere Cristo? Para los débiles, porque los fuertes no le hace falta. Entonces, y ese es el problema de esta gente. Esta gente utiliza a Jesucristo para entrar y esclavizar y seguir trabajando con la presión de la condenación. Por eso cuando preguntamos a la gente, ¿tú eres pecador? Sí, pecador. Y lleva cristiano un montón de años. Digo, ¿cómo que vas a ser? ¿Por qué? No, el problema no es que se sienta pecador. No, ese no es el problema. El problema es que tiene la presión del pecado, sigue siendo esclavo del pecado. Claro, uno puede entender, oye, yo sigo pecando, ¿eh? ¿Qué me quieres decir? Es que tú no pecas. Muchos lo hacen así, ¿verdad? Yo no. Yo lo que quiero saber es, ¿tú realmente te sientes pecador o te sientes justo? O no, me siento pecador. ¿Por qué se sienten pecadores? Porque son pecadores, porque todavía no han creído
que Jesucristo los ha justificado. A 1:30 te subo, ¿vale? Termino. Bueno, pasaba yo. Entonces, yo entiendo que quizás muchos de ellos, ignorantes, ciegos, guías de ciegos, no se dan cuenta porque son ciegos. Tienen muy buena voluntad, pero es que la voluntad no salva. Salva la palabra. Entonces, número 1, si te están llevando a hacer, si te están llevando a dejar de hacer. Sí, claro que hacemos. Sí, claro que no pecamos. Claro que despreciamos el pecado. Claro que no tenemos que pecar. Claro, ya con el Espíritu Santo renacidos, con el poder del Espíritu Santo, todo es posible. Todo eso es posible. Todo eso es posible. Satanás es muy engañoso. Digo, se disfraza de ángel de luz. Y el Satanás es muy engañoso porque coge a los que están en drogas y les quita de las drogas. ¡Oh, he entrado en Cristo y me ha quitado de las drogas! Y yo percibo por el don de discernimiento, si esa persona se ha quitado por las drogas porque realmente tiene a Cristo o porque Satanás temporalmente le ha soltado para que se crea no sé qué y camine. Diga, muy bien, ¿ahora qué? Pero ahora tú. Y yo empiezo a hablar con él y me doy cuenta de que él ha conseguido el beneficio por Dios, como el que va al médico, le da una pastilla y se acabó. El médico me curó. Pero ahora eres del médico, ahora vives para el médico, ahora tienes que glorificar al médico, no eres tú el importante es él. Entonces me di cuenta de que, y muchos de ellos, al cabo de muchos años de estar testificando, me he quitado de la droga, ¡pum!, vuelven a caer. Yo conozco gente así. Entonces, no es una evidencia que yo deje de fumar, que yo deje de decir palabrotas, que yo ya no... No es una evidencia eso. No es una evidencia. La evidencia viene con la seguridad absoluta de que perteneces a Cristo. Ahora Él te lleva y Él te ha limpiado y tu vida no te corresponde. Le corresponde a Él. Y esto suena a locura a todos aquellos que no quieren dejar de vivir bajo su propio conocimiento y bajo su propio sentimiento y bajo su propio control. ¿Qué si Cristo te dice, vamos, vete a África, vamos, vete a España? Ay, no, que aquí tengo todo. Tú no te perteneces y tú eres de Cristo. ¿Y qué si te lo dice? No te estoy diciendo que te lo estoy diciendo porque te lo tiene que decir Cristo, no yo. El que es de Cristo no tiene otro remedio. Porque sabe, siervo inútil soy. Lo que diga mi Señor, no tengo otra. Soy de Él. ¿Y para qué? Si en este mundo no tengo nada, no quiero nada. Yo ya tengo todo ganado en el cielo. Número 1, te llevan a obras de justicia. A veces son muy sutiles. Ora. ¿Cómo? Te tienen que mandar orar. Tienes a Dios dentro y te tienen que estar mandando orar. Yo no tengo. Yo no puedo. Vivo con Él. No hay forma. Sí me puedo despistar, sí me puedo ir, sí puedo estar ahí enredado en mis pensamientos, pero Él está en mí. ¿Qué? ¡Ora! ¿Y qué? ¿Qué oro? ¿Él va a venir? ¿Va a hacer algo? Él ya está en mí. El orar no es algo que yo haga para que Él haga algo. Si Él ya ha hecho todo por mí. El orar es una cosa natural de aquellos que han sido redimidos. Al que es redimido no le tienes que decir que ore. Al que es redimido le tienes que decir, oye, ¿cuándo vas a dejar de orar? Y no porque estemos todos los días ahí como unos... no, porque es una relación constante. Yo sé que Dios está conmigo las 24 horas. No se va.
Y no es porque yo me la haya aprendido, es porque está conmigo. Ya está. Y porque la palabra de Dios lo dice. Y yo creo lo que dice la palabra. Ahora, bendiciones. Entonces, número 1, obras. Ay, lee la palabra. ¿Cómo? Vamos a ver, le perteneces a Cristo. ¿Cómo no vas a leer si es la única forma que tienes para escuchar a quien perteneces? Luego, no puedo amar. ¿Cómo vas a poder amar si no te acercas a la fuente de amor? Tengo mucha sed y hay un grifo ahí cayendo. Ay, tengo mucha sed y hay un grifo cayendo. Vete al grifo y bebe. Ay, no tengo amor. ¿Cómo vas a tener amor si no te acercas a la fuente del amor? La palabra. Ahora, muchos son engañados porque los espirituales, los falsos maestros, no te dirigen a la palabra. Ellos te dirigen a la iglesia, te dirigen a sus prédicas, te dirigen a sus... pero no te dirigen a la palabra. Sí, te dicen, lee, pero no te dicen que es de vida o muerte. Que si no lees, te mueres. Porque es tu alimento. ¿Has nacido del Espíritu? Pues el Espíritu es la comida del Espíritu. ¿Tú dejarías de comer comida? Anoréxico. Espiritual. Vamos, tienes que leer la palabra. Y todos ahí leyendo la palabra como si leyendo la palabra Dios fuese a hacer algo especial y el Espíritu Santo viene y se mueve y me llena y me da poder en el nombre de Jesús. Sí, ya levántate. No, eso es mentira. Eso es todo un cuento para engancharte en una ilusión que no es real. Ya, sal de ahí. Ves a la palabra y di, acércate a la palabra y lo primero que tienes que hacer cuando coges el primer libro, Mateo, Lucas, el que quieras, es decir, perdóname, Señor, porque no tengo ni idea de lo que tú eres y lo que yo soy. Eso es, ya, a partir de ahí, comienzo una relación con Él. Claro que necesitas gente para que te ayude, pero no lobos. Que lo único que quieren es que vayas a la iglesia. ¡Ayuna! Como si ayunar fueses a mover la voluntad de Dios. Y tú ahí, sin comer, pasando hambre y... ¡Ah, qué bien! ¡Qué santo! ¡Qué bueno! ¡No! Eso ya lo hizo Cristo. Tú tienes que sentir eso que tú estás sintiendo cuando estás ayunando en todo momento, porque Cristo murió para hacerte eso, para que tú seas santo, perfecto, justo, limpio. Y no porque tú, por Él. Por eso le amamos. Por eso le amamos. Porque no se trata de nosotros, se trata de Él. Número 1, yo lo detecto así. Número 2, ¿cómo lo detecto? Cuando tiran al hombre. Si te empoderan al hombre. ¡Oh, cómo era David! ¡Uy, cómo era Moisés! ¡Oh, cómo era Salomón! Cuando te empoderan al hombre y no te hablan de Cristo, duda. Porque en algún momento van a querer que empoderes también a ese super predicador, a ese super pastor. Mira a ver si se ha ido. ¿Eh? Amén. Entonces, yo lo detecto por esos dos y luego el Espíritu Santo, por supuesto, te ayuda. Porque hay veces que... ¿Cómo conoces a Satanás disfrazado de ángel de luz? No te creas que él utiliza un disfraz de los chinos, de los que vale $1. Ese es el peligro. La única forma es con el discernimiento de Dios. ¿A quién no le puede engañar? A ti te puede engañar, pero ¿a quién no le puede engañar? A Dios no le puede engañar. A Dios no le puede engañar. Ya se puede disfrazar como quiera disfrazarse, que a Dios no le engaña. Ahora, si tú tienes al Espíritu de Dios, si tú ya has renacido, ya
Ya. Mira, todo lo que estamos, yo sé que a veces cuando Luis, Gerardo, todo esto que se produce, ¿verdad? Es un poco lioso y parece como que nos vamos del... No, no estamos yéndonos. No estamos yéndonos, porque lo que estamos mostrando es la diferencia entre quien es renacido y quien está en el proceso y todavía no ha llegado. El que todavía no ha llegado tiene todavía las antenas puestas a que tiene que hacer algo, a que algo ha pasado. El que ya ha llegado es de Cristo y tiene esa seguridad y parece como que, anda, pues según él no hay que hacer nada, pues según él parece como que no, ayer era que no había que aprender. Pero la palabra de Dios lo dice. ¿Qué vas a aprender si todo lo que hay que saber lo sabe Dios y Dios está en ti? Déjate. ¿Qué le pasó a Adán y Eva? Adán, Eva, vamos a imaginar que la sabiduría son los árboles. Mira, de todo árbol puedes comer. No es que tú tengas sabiduría, cuál es el árbol bueno y cuál es el malo. Puedes comer de todos los árboles porque yo estoy contigo. No te va a pasar nada. Tú puedes comer y hacer de todo porque yo tengo. Mira, tienes la capacidad, ¿verdad? Aun siendo de polvo, de poner nombre a todos los animales. Imagínate, ¿eh? A todos. Él trabajó duro, ¿eh? Porque hay millones de especies. Imagínate de insectos. Él le puso nombre y el nombre que le puso a Adán es el nombre que tienen ahora, ¿eh? ¿Mm? Ahora, Adán, este arbolito, el de el conocimiento tuyo, el de tu pensamiento, el de tu sentimiento, el de tu naturaleza, ni se te ocurra. Ay, yo te he creado como yo. Y tienes esa desviación, ¿verdad? Tú eres como yo, ¿verdad? Puedes crear, puedes imaginar, puedes pensar, pero ni se te ocurra dirigirte por tus pensamientos. Déjate que yo te guíe. Porque del mismo momento en el que te dirijas por tus pensamientos, en el mismo momento en el que tu debilidad, hijo mío, te va a llevar a la muerte. Te van a separar de mí. Y podía comer de todos los árboles. Es más, tenía ahí el árbol de la vida, que en ningún sitio menciona que fuera y se atiforrara y... No, le tuvieron que... Mira, antes de que se coma y se pone un ángel ahí, hasta que venga la redención, vamos a hacerle redención para que sí puedan comer del árbol. Vamos a comer del árbol. ¿Tú has visto en Apocalipsis? En la nueva tierra y el nuevo cielo está ese árbol que da un fruto cada mes. No sé qué será eso, ¿no? Pero vamos a comer de ese árbol. Gerardo, bendiciones. Entonces, come. No, yo quiero pensar que él no quiere que yo coma ese árbol porque no voy a morir. Eso me lo ha dicho para que asustarme. Esto me lo ha dicho para asustarme. ¿Qué pasa? Que si yo como, voy a tener el poder de él. Voy a ser como él. No voy a tener que depender de él. Sí, efectivamente, no vas a depender de él. Vas a depender de ti, pero no mentía. Mueres. Decoraciones Leti. En alguna parte en parte tiene razón, en otra parte no. ¿En qué parte tengo y en qué no? Bueno, enséñame, ayúdame, por favor, porque puede ser que esté equivocado. Amén. 6:33, una hora menos en Canarias, dicen por aquí, en España, que tienen el horario para atrás. 7 menos en Chile, no sé cuántas menos. Ojalá pudiéramos, ¿verdad? No podemos, solo tienes que dejarte... La palabra no es que quieras que detestes a los buenos y a los malos. La palabra lo que quiere es que le conozcas a Él.
Cuando le conozcas a Él no vas a tener ningún problema, no vas a tener ningún peligro. Cuando realmente esté en ti, esto no es un peligro. En mí no hay un peligro. A mí ya no me dirige ningún pastor lobo, ¿m? Porque yo ya los distingo. Y no porque yo los distinga, sino porque el Espíritu de Dios que está en mí me las muestra. Amén. Igual que la palabra nos los muestra, yo lo entiendo y lo veo y digo, wow, qué bien explicadito, qué bien lo hace, qué tal. Yo no podría decirlo también, pero entonces no se trata de que tú ahora tengas que ahí esforzarse en ver quién es y quién no es. No, se trata de que realmente tengas muchas ganas de conocerle a Él y que realmente Él te lleve a la salvación, a la redención y a ese nuevo nacimiento y a ese tener del Espíritu Santo. Esa es la promesa. No porque tú nazcas de nuevo, es que ahora naces del Espíritu. Hay algo nuevo que nace. Ya no te dirige tu corazón, ahora te dirige el Espíritu a través de la palabra. Nunca te dejes llevar por voces de aquí, por voces espirituales y por otras voces. Guíate solo de la palabra. Entonces tienes que ser honrado. Yo lo soy, ¿eh? Aún todo el tiempo que llevo haciendo estos estudios, digo, wow, no tengo ni idea. Dios mío, que no tengo vida ni años para poder entender toda la riqueza que hay en su palabra. No te creas que, ya está, ya lo conozco, ya lo sé todo. Siempre dice lo mismo. No, mentira. La palabra está todos los días diciéndote cosas nuevas que necesitas en la medida de la revelación que Dios tiene para tu vida. Es fabuloso, de verdad es fabuloso. Y el día que te levantas y te pones a hacer cosas del mundo y te entretienes y no te paras en la palabra y no te paras en Él y no te paras, cuando termina el día dices, Dios mío, un día perdido para nada, en el que no me has podido enseñar, ¿verdad? Y aunque no podemos enseñarnos, lo que sí nos hace es que nos revela y esa revelación nos llena de gozo, paz, amor, mansedumbre, templanza, fe, bondad. ¿Y para qué sirve eso? Para exponernos delante de otros y que otros puedan ver lo que está haciendo contigo. ¡Wow! No es que queráis ser como yo, no. Que tenga lo que yo tengo. Que tenga el gozo que yo tengo. Pablo es lo que le dice a estos. Mira, a lo mejor estos sí son muy superpoderosos, pero no tienen el Espíritu de Dios. Allá vosotros, si queréis tener el Espíritu de Satanás o queréis tener el Espíritu de Dios. Amén. Bueno, no sé si alguien quiere subir, comentar, preguntar. Ha habido muchas preguntas. Es muy difícil encontrar una congregación correcta hoy en día. Es muy difícil. No sé cómo te llamas, el que pone decoraciones. Es muy difícil encontrar una congregación correcta hoy en día. Muy difícil. La multiplicación que hace Satanás es multiplicar de una manera desmedida la falso para que no encuentres lo verdadero. Y es muy difícil, sí. Ahora, tú no tienes que ir encontrando una iglesia verdadera, tú lo que tienes que es predicar la verdad. Y yo no sé si en esas iglesias te van a permitir, ¿verdad? O vas a encontrar a alguien el que quiere buscar a Dios, que encuentre la verdad. No lo sé. Yo ando también así. Bueno, estoy en una iglesia, me apoyo a una misión que realmente fue el que me ayudó a conocer la verdad. Y no por eso la misión en sí tiene toda la verdad, porque la verdad la tiene la palabra. Las misiones son humanas, creadas por humanos y a veces tienen factores humanos. Y eso no quiere decir que yo no tenga, ¡wow! No es perfecta, me voy. No, yo no digo que sea perfecta, pero yo tengo un papel, yo puedo ayudar a esas personas que están buscando la verdad. Ahora, claro, si tú entras, por ejemplo, en una iglesia de testigos de Jehová, pues es un poco complicado porque ya sabemos la estructura de los testigos, o si entras en una de los musulmanes, pues imagínate, ¿no? Con el cristianismo, cuando están, es muy difícil. Si entras en una iglesia pentecostal, pues es probable que también tengas complicación, ¿no?
en este aspecto, porque se distancian mucho de lo que realmente es la verdad. Pero bueno, hay iglesias bautistas que en parte, casi están llegando, pero sí les estorba todo esto, ¿verdad? Les estorba que el pastor tiene que vivir de las ofrendas y los diezmos que dan los osos, y a veces Satanás, que no está exento, no está exento de la influencia, no está, Satanás puede tocarnos a todos, pero no nos va a desviar. Lo único que nos va a hacer es estorbarnos para que la luz no alumbre, ¿verdad? Y rompa la comunicación con papá, nos sentamos mal, y eso es lo que quiere Satanás, porque Satanás no nos deja aún a los redimidos. Sigue, ¿verdad? Y si no, léete primera de Juan. Sigue dándole caña y tiene, ¿verdad?, el ejército enfocado, porque sabe que los redimidos son la luz que va a quitar a los otros, a los que tienen esclavos, ¿no? Si tú fueses, imagínate que tú eres el general de un ejército y hay otro ejército que te está quitando soldados, pues trabajarías, ¿verdad?, para que no te los quitaran de alguna forma. Amén. De todas formas, todo lo que pasamos tiene un propósito, Dios. Tiene un propósito. Entonces, hay que ser humilde en el sentido de que yo también he pasado por mucho, ¿eh? 22 años en una iglesia como pastor y misionero y wow, y he tenido que... Entonces, la idea es esta, la idea es que entiendas que Dios tiene un propósito, a lo mejor tú no lo conoces, ese propósito, pero perteneces a Cristo y Cristo te va a llevar a ese propósito, sí o sí. Entonces, en esa humildad, ¿verdad?, vamos a caminar y a veces no sabemos dónde está la puerta. Yo muchas veces he querido cerrar puertas que Dios no me ha permitido cerrar. Digo, si te estoy abriendo yo la puerta, ¿por qué la vas a cerrar tú? Es que esto es gente, es que... Bueno, pues ahí es donde yo quiero estar, ¿verdad? Ahí es donde yo quiero ponerte. Fijaros que en la historia de José parece como que el éxito de José fue llegar a ser segundo de Faraón. Yo creo que no, eso no fue el éxito de José. No creo que fuese muy agradable estar viviendo como un egipcio, casarse con una egipcia, tener hijos con tradiciones de Egipto. Yo creo que para él, claro, nosotros humanamente, tenía riqueza, tenía... sí, tenía riquezas, pero él estaba ahí en el mostrador, dando el alimento y vendiendo el alimento a los que venían, porque había en su corazón una amargura muy grande. Y es que tenía que vengarse de sus hermanos. Y esa amargura, aunque tenía dinero, poder, ya no estaba en la cárcel, pero ahora ya dependía de la estructura de Faraón. Y yo no sé si era libre, ¿eh? Era libre del todo. Entonces, bueno, Dios le utilizó para que el pueblo de Dios no se muriera en esa hambruna. Y nos enseña muchas cosas de la guía de Dios, ¿verdad? Pero ¿cuándo fue libre José? Cuando murió. Cuando murió y subió al cielo, ahí fue libre. Amén.